Les saluda su hermana Waleska. El capítulo 28 continúa con una larga lista de dichos acreditados al rey Salomón. Es conocido como un proverbio antitético, lo que quiere decir que es una figura retórica donde hay un contraste entre dos ideas o conceptos opuestos a un mismo proverbio o frase para transmitir una enseñanza o verdad. Los hombres de Ezequías fueron los responsables de recopilar y transcribir estos proverbios escritos por Salomón, contribuyendo a la preservación de la sabiduría bíblica para las generaciones futuras. Las lecciones que aparecen en este capítulo repiten algunas de las enseñanzas que ya han aparecido en capítulos anteriores de este libro de Proverbios y que hablan sobre la generosidad y los peligros que vienen provocados por la codicia, así como el daño que causan los gobernantes malvados en sus propios países o naciones. Los proverbios del capítulo 28, versos del 1 al 12, comienzan con instrucciones sobre justicia, honestidad y reputación. Una conciencia culpable puede llevar a acciones culpables, mientras que una conciencia clara conduce a la confianza, como se dice en otros proverbios. La integridad moral vale mucho más que la riqueza material. Salomón también advierte que aquellos que rutinariamente ignoran a Dios en realidad lo enfurecen cuando intentan orar, como si Él estuviera obligado a darle sus deseos. Y como cuánto sabemos que así pasa mucho en el mundo hoy, ¿verdad? Que las personas andan en desobediencia a Dios, rechazándolo, pero cuando quieren algo, necesitan algo y se lo piden al Señor, ellos esperan que Dios se lo dé ahí al instante. Y las cosas no son así, ¿verdad? Muchos de los proverbios comparan dos ideas que se oponen entre sí para comunicar un único mensaje. Proverbios 28, del 13 al 28, son otras lecciones que mencionan el impacto de los gobernantes impíos y la relación mutua entre el liderazgo caótico y el pecado cultural. Los gobiernos malvados inspiran miedo y escondite. Cuando esas personas malvadas son destruidas, la nación celebra y la bondad comienza a crecer. Otras declaraciones reformulan lecciones previas sobre los peligros de la codicia y cómo perseguir la riqueza material generalmente conduce a consecuencias nefastas. En los versos 1, 12 y 28 implican justicia, juicio y equidad. El verso 1 de este capítulo 28 dice: «Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león». Las personas que se sienten culpables de algo a nivel moral se vuelven paranoicas, piensan que los están juzgando, los están mirando y su pecado les hace creer que el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. Su conciencia le infunde temor. Espiritualmente, huir de nuestras responsabilidades es una respuesta humana bastante común, especialmente cuando se trata de Dios. Y lo vemos en el ejemplo del libro de Jonás. Cuando Jonás se negó a obedecer a Dios, se subió a un barco que se dirigía totalmente a la dirección opuesta de Nínive, donde el Señor lo mandó. Cuando Dios deje caer su ira sobre los impíos durante el período de la tribulación, los líderes mundiales tratarán de esconderse de Dios y desearán que se los traiga a la tierra para así poder evitar la ira del Señor. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Por el contrario, las personas que tienen una conciencia limpia no viven con esos temores porque están confiados en el Señor. Esa segunda parte de ese verso 1 dice: «Mas el justo está confiado como el león». Los leones, como muchos de nosotros conocemos, lo que le llamamos al león, el rey de la selva, caminan seguros con autoridad en la mayoría de las circunstancias, no temen a los depredadores ni a sus enemigos, sino que proceden con confianza y seguridad sin miedo. Nosotras como creyentes e hijas de Dios que hacemos lo correcto ante Él podemos estar seguras y confiadas a caminar con la autoridad que Dios nos dio, sabiendo que Él nos justificará al final. La paz es un beneficio genuino que procede de la integridad, como lo dice la primera parte de Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado. Los malvados, incluso cuando nadie los persigue,
huyen debido a sus conciencias culpables y al miedo a las posibles consecuencias. Por el contrario, los justos tienen confianza y no tienen miedo de mantener su posición y enfrentar desafíos. El verso 12 dice, como los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Un liderazgo basado en la bondad nos conduce hacia la justicia y la estabilidad. Las personas que viven bajo un gobierno justo experimentan grandes beneficios y una sensación amplia de libertad. Con el pecado ocurre justamente lo opuesto. Una nación que celebra o tolera el pecado al final acaba siendo gobernada por líderes impíos, y eso lo hemos visto aquí en los United States, que trae mucha opresión y daño para su pueblo, como también en los Venezuela y esos sitios así, Cuba. Cuando las personas inmorales y malvadas se hacen con el poder, sus súbditos pierden toda su libertad y seguridad en un instante. La palabra hebrea chapas describe el tipo de personas que vive bajo un régimen malvado, y deciden esconderse debido a las represalias. El Proverbio 28:15 compara a los gobernantes malvados con un depredador que se dedica a aterrorizar sus presas. El versículo 28 dice, cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. El verso 6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Aquí Salomón casi repite una lección que ya apareció en el mismo libro, en el Proverbio 19. Este es un tema que aparece constantemente en la Biblia. Es mejor estar bien con Dios y ser pobre que tener comodidades materiales y estar condenado espiritualmente. La integridad de una persona no tiene precio. Es más valiosa que cualquier cantidad de dinero o cosa material que nos podamos imaginar. Esto lo vimos en el Proverbio 19:1. Y en el 16:19 continúa hablando de las personas arrogantes que rechazan a Dios. Este versículo 6 enfatiza el valor de una vida irreprochable y la integridad moral, independientemente de la riqueza. Destaca que el verdadero éxito radica en vivir una vida justa, no en acumular riquezas. El versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Este proverbio usa la raíz hebrea de la palabra pachat, la cual a menudo se usa para nombrar la emoción del miedo. Hay diferentes términos que se traducen al español como la palabra temor, que pueden referirse más al respeto o la reverencia. Como aprendimos en el primer proverbio, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo parece estar refiriéndose más a la idea del pavor. Las personas que obstinadamente ignoran los peligros del pecado, las advertencias de los demás o los mandamientos de Dios se exponen al peligro mucho más que las personas que sí le obedecen. Las personas así endurecen su corazón, una frase que normalmente se usa para hablar sobre las personas que desobedecen obstinadamente al Señor. Una persona que endurece su corazón es una persona que se vuelve insensible, que no siente compasión o empatía. En referencia a Dios, es una persona que resiste la guianza divina de Dios y que es incapaz de escuchar o aceptar la verdad. Se cree que puede ser acusado por la incredulidad, se cree que puede ser causado por la incredulidad o el pecado. En el versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. La Biblia desea que usemos nuestra mente. Sin embargo, también nos advierte que la mente humana debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Si no nos sometemos a Dios, la mente humana es propensa al pecado. Cuando Salomón dijo que no es prudente que un hombre confíe en su propio corazón, se refiere al tipo de actitud arrogante y egocéntrica
que ignora a Dios y pone las preferencias humanas por encima de todo lo demás. En Santiago 3 hay un contraste entre la sabiduría mundana y la de Dios. Primera de Corintios 1 nos dice que un día Dios revelará la superficialidad de la sabiduría mundana y la ineficacia del razonamiento impío. Cristo el Salvador posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está en Colosenses y eso lo sabemos como creyentes, ¿verdad? En lugar de confiar en nuestro débil intelecto para que éste nos guíe, debemos confiar en nuestro Salvador omnisapiente y omnisciente. Debido a que Él es el buen pastor, Dios guía a sus ovejas y es nuestra responsabilidad seguirlo a Él, como nos dice Juan 10. Si seguimos el buen pastor, evitaremos todo tipo de desastres que a menudo ocurren como consecuencia del pecado o la desobediencia. El versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí el proverbista, tanto como el salmista, muestran la necesidad de reconocer y confesar los pecados. Nótese el dolor físico y psicológico que producen los pecados ocultos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso está en Proverbios 3, 7 y 8. Y en el Salmo 32, 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué nos dice aquí? Que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mientras no confesemos nuestros pecados ocultos, como dice bien ahí en los Proverbios 3, dice: nótese el dolor físico y psicológico. Los pecados ocultos causan muchas enfermedades, dolores en el cuerpo, enfermedades de toda clase de cosas, como sabemos como creyentes que al caminar de los años y aprendemos a través de la palabra y las enseñanzas que todo esto causa condiciones físicas en nosotros, no solamente físicas sino psicológicas, conducen a la ansiedad, a la depresión, a dolores de articulaciones, problemas con el corazón y cosas así, ¿verdad? Por eso es la importancia de confesar nuestros pecados. Para vivir una vida plena en Cristo debemos de ser honestas y confesar nuestros pecados para así dar buen testimonio y ser buenas líderes. Debemos de andar siempre con la Señora Sabiduría, la que nos va a ayudar a tomar decisiones sabias y a caminar en integridad. Nos enseñará de qué forma responder ante las situaciones, dejándonos llevar por la palabra de Dios. Amén. Dios las bendiga a todas y que tengan un lindo día.